Señor Ignacio Garriga, el CIS les está dando la razón, la inmigración es el principal problema para los españoles. Pues parece que sí, que lo que denunciaba Vox hace tiempo, de que la invasión migratoria estaba generando, ¿no?, mayor criminalidad y mayor delincuencia, y que eso estaba cambiando la realidad de los barrios, no era algo que nos inventáramos, sino que era dar voz a esos españoles que los medios de comunicación silenciaban y que los políticos despreciaban. Luego ahora ya ni Tezanos puede ocultar la realidad a la que han condenado a muchísimos españoles, ¿no? Ahora el problema es, una vez reconocido, ¿van a tomar medidas o van a seguir promocionando esas políticas migratorias suicidas? Pues parece que van a seguir por el mismo camino, porque el Partido Popular y el PSOE han pactado, ¿no?, una inminente regularización de más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Luego, es una auténtica estafa eso de ir a ver a Meloni y volver a pactar con Sánchez la regularización masiva. Nosotros vamos a seguir denunciando esta realidad y, sobre todo, planteando soluciones, porque pueden haber soluciones. ¿El PP tiene complejos? La pregunta es fácil, ¿no? Pero me refiero sobre todo a eso que dice usted, ¿no? Han pasado de apoyar Claro. la regularización a luego proponer, por ejemplo, el bloqueo naval. Pero no sé si siempre están aquello pendientes de que los incluyan con Vox en tema migratorio. Bueno, yo lo que creo es que claramente el Partido Popular se ha convertido en una estafa política. Es decir, está compitiendo con Pedro Sánchez en a ver quién miente más. Son capaces de decir una cosa y luego la contraria, como bien apuntaba, de que se van a ver a la señora Meloni y luego regularizan a más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Hablan de bloqueo naval y luego están dispuestos a repartir menas por toda España. Luego, que dejen de engañar a los españoles. Nosotros lo hemos dicho siempre, que no hay que repartir, sino hay que deportar y hay que modificar las leyes, entre otras cosas, para que quien delinca se vuelva a su país de origen. Y eso, los españoles cada vez se están dando cuenta que es lo que necesita España. Entonces, ahí el Partido Popular ha de hacer una reflexión y decidir si quiere ser parte del problema, como está siendo ahora, o quiere ser parte de la solución. A nosotros eso nos llevó a que nos expulsaran de los gobiernos regionales, haciendo el mayor acto, creo, de coherencia política en los últimos años, diciendo, oye, o se toman medidas en serio en esta materia, o nos vamos. El Partido Popular decidió abrazarse al PSOE y nosotros a los españoles. Lo que pasa es que en eso de la ruptura con el PP, los hechos les han dado la razón. Quiero decir, el PP efectivamente admitía el reparto de menas por las comunidades autónomas. Y sobre todo se evidenció que el debate no era como el que quería el Partido Popular y el PSOE, de que eran 200 menas. No, no. Era un debate de qué política migratoria queríamos para España. Nosotros no sabíamos, en primer lugar, que no eran 200, que eran miles, porque lo estamos viendo. La semana pasada, el lunes, más de 3.000 en Canarias, el miércoles más de 1.000 en Tenerife. O sea, que no era un tema de número, porque ya sabíamos que iban a ser muchísimos más. Que tampoco era de menores, porque luego comprobamos que muchos de los supuestos menores eran mayores de edad. Luego, otra mentira. Era una denuncia, una enmienda total al modelo migratorio que está impulsando el PSOE y el Partido Popular, que están pactando en el Congreso de los Diputados, que impulsan en las regiones y que Vox está radicalmente en contra. Lo estamos viendo en el resto de países europeos, donde la inseguridad crece, donde la identidad se pierde y donde los pueblos se están rebelando frente a los políticamente correctos, frente a los partidos del establishment de siempre, y quieren partidos que controlen fronteras, que defiendan la identidad y que garanticen la seguridad. Y en eso vamos a estar nosotros. Hablaremos de Europa, pero antes déjeme también preguntarle, el Partido Socialista quiere reformar la ley de extranjería, pero no es para impedir un poco la inmigración, el fenómeno de la inmigración ilegal, sino para repartir a los recién llegados entre todas las comunidades autónomas. Efectivamente, ese es el planteamiento del Partido Socialista y también del Partido Popular. Es decir, ¿cómo vamos a gestionar la inmigración ilegal? ¿Con más dinero? ¿Con más centros de menas? ¿Con más CIEs? Y nosotros no queremos gestionar la inmigración ilegal. Nosotros queremos bloquear que la inmigración ilegal llegue a nuestro territorio nacional. En primer lugar, por amor y por respeto a aquellas personas que han venido de manera legal a España a trabajar, a los cuales les agradecemos todo lo que han hecho, y también por los españoles, por un tema de seguridad. Y ahí nosotros estamos incorporando un nuevo debate. Es decir, quien delinca tiene que ser deportado de manera inmediata. Hay que hacer más efectiva la ley de extranjería. Si es un extranjero nacionalizado y ha delinquido, nosotros proponemos que se le retire la nacionalidad. Y en esas políticas, pues nosotros estamos solos, pero al lado de los españoles conscientes de la realidad que están sufriendo. Y nosotros lo vamos a seguir denunciando, insisto, más allá de la criminalización, las denuncias, o que en algún momento, pues algunos en esa ceremonia, la confusión, digan que comparten políticas con Vox. Pero luego la realidad es que votan el 90% de las políticas en Europa en materia migratoria con el PSOE, como es el Partido Popular. ¿La ley de extranjería es papel mojado? Absolutamente, no ha servido absolutamente para nada y es probablemente uno de los mayores enemigos, junto con la distribución de las ayudas sociales a la inmigración ilegal, el mayor problema para que hoy España y regiones como Cataluña sean líderes en criminalidad y delincuencia, o que Cataluña sea el foco del yihadismo europeo,
y que por tanto seamos una de las regiones con más mezquitas salafistas y donde muchos de los barrios ya parezcan más Argelia o Marruecos que del interior de Cataluña. Cuando habla de las prestaciones sociales, recuerdo una rueda de prensa que vi de Jorge Buixade el pasado mes, no sé si de junio o julio, que decía, la verdad es que me llamó la atención porque él denunciaba que se podía recibir ayudas sociales, prestaciones sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas a pesar de haber entrado ilegalmente en el país. Y esto es así. De hecho, nosotros vamos a llevar este debate al inminente debate de política general en Cataluña y vamos a poner el foco en el fraudulento empadronamiento de personas en situación irregular. Y le voy a dar un dato, sin desvelar el protagonista, pero hay un diputado en el Parlamento de Cataluña que tiene empadronados a personas en su casa sin su consentimiento por un ayuntamiento de Cataluña. Y eso lo están haciendo muchos ayuntamientos. Están empadronando a personas en situación irregular en pisos, en edificios públicos, para que luego puedan tener acceso a ayudas sociales. Y esto, en primer lugar, que es una ilegalidad que está cometiendo la administración. Y es la puerta de entrada para que cada día vengan más y las ayudas sociales se las lleven de manera prioritaria los que acaban de llegar en lugar de los catalanes. Por eso, asociado a este debate, nosotros también vamos a poner en el centro del debate político la semana que viene el que las ayudas sociales de manera prioritaria deben ir a los catalanes, a los españoles, y a ver qué votan el resto. Y también queremos saber que se publiquen, manteniendo evidentemente la privacidad, pero que se publiquen los NIF, los NIES de las viviendas de protección oficial y de ayudas sociales. Y veríamos la realidad de que la Generalitat, de que el Gobierno de la Nación, de manera prioritaria, se está destinando eso a las personas que acaban de llegar. Y que decidan los españoles, los catalanes, si queremos de manera prioritaria destinar los pisos de protección oficial y las ayudas sociales a los que acaban de llegar o queremos establecer el criterio de prioridad nacional. Nosotros lo tenemos claro. Yo recuerdo hace años miramos las ayudas del alquiler que la Generalitat publicó y el 70% iban a personas de origen extranjero. No le voy a pedir el nombre del diputado porque evidentemente no me lo dirá, ¿no? O sea, que lo que pasa es que sí recuerdo que el Ayuntamiento de Barcelona creo que tenía empadronados en las dependencias municipales, no sé si 5.000 o 6.000 personas, que evidentemente también matemáticamente es imposible, ¿no? Se refería a eso. Entre otras cosas, efectivamente, es el Ayuntamiento de Barcelona quien nos saltó el escándalo más grande, pero hay otros ayuntamientos también con sonados casos como de Gerona, como el de Palafrugell y muchos otros. Y eso, insisto, es el subterfugio que utiliza el separatismo, la izquierda, para fomentar y para permitir que la inmigración ilegal se instale. Y voy a dar un paso más. Claramente esas políticas están promoviendo una sustitución demográfica. El separatismo y la izquierda, con este tipo de ayudas, con este tipo de políticas de efecto llamada, está cambiando la realidad de nuestros barrios. Hasta tal punto que dentro de unos años veremos que en Olot ya no se celebran las festas de Atura, sino que se celebrará en la Plaza del Pueblo los rezos pues, de tipo pues eso, islámico, y ya lo estamos viendo, como en Tarrasa, pues el ayuntamiento es capaz de cerrar no sé cuántas calles para que puedan rezar en la calle, y han habido imágenes muy dramáticas, y que ponen todo tipo de impedimentos para que salga la patrona a hombros de los vecinos del pueblo. Pues eso es una agenda que tiene el separatismo y la izquierda de promocionar de manera prioritaria a un tipo de inmigración que nosotros hemos denunciado como que es incompatible con nuestra cultura occidental. Y eso no es ni discurso de odio, ni xenofobia, ni mamarrachadas como dicen los demás, sino es querer que Cataluña siga siendo Cataluña. Y yo creo que eso es legítimo y que es lo que quieren los catalanes. Tiene una alcaldable peleona, lo digo en el sentido cariñoso del término, en Tarrasa, que me consta porque la sigo en TikTok. Y lo de la sustitución demográfica, como sabes, es una teoría un poco maldita. Sí, pero que es real. Y eso, por desgracia, nos acabará dando la razón. También era maldito denunciar que la invasión migratoria estaba relacionada con el aumento de la criminalidad. Y recientemente hemos sabido cómo el 91% de los condenados por delitos sexuales son extranjeros. Ah, sorpresa. Pues con eso va a pasar lo mismo. Como claramente ellos quieren ese proceso de sustitución. Si no, ¿por qué la Generalitat tiene un acuerdo con la Liga Árabe para que en más de 130 colegios en Cataluña se imparta marroquí, lengua árabe y cultura marroquí? Pues que responda Mohamed VI, que responda Salvador Illa, que responda Per Aragonés. Nosotros lo tenemos claro. En los colegios de Cataluña, catalán, español e inglés. Marruecos en Marruecos, no aquí. Oiga, la inmigración está rompiendo también en toda Europa, lo digo
por el debate político o por los resultados electorales, ¿no? En Turingia, en Sajonia, en Brandenburgo no ganaron, pero quedaron muy cerca. En Austria, incluso, perdón, Macron ha designado un primer ministro, solo tiene el 6% de los diputados, pero lo primero que ha dicho es que va a endurecer la política de inmigración. Claro, eso ya nadie lo puede ocultar. Hasta ahora lo habían intentado, insisto. Partidos políticos negando el problema y criminalizando a quien lo denunciaba. Y los medios de comunicación, al dictado de los políticos, comprados evidentemente con suculentas subvenciones, pues no relataban los machetazos, las violaciones, las ocupaciones, las peleas callejeras que había en muchos barrios, ¿no? Ya no solo de esos países que hemos hablado, sino de muchos otros. La realidad es tan bestia y ha desbordado tanto la realidad que habían creado medios de comunicación y políticos que se les ha vuelto en contra. Y ya se está produciendo la rebelión del sentido común en barrios, en ciudades europeas, y acabará llegando en España exigiendo a políticos que tomen medidas drásticas para frenar la inmigración ilegal, para expulsar a los que han llegado y están delinquiendo y para preservar también el sentimiento de pertenencia. Yo creo que otro de los factores que está desencadenando el fenómeno de la inmigración ilegal es muy bonito, que es el sentimiento de pertenencia, el reivindicar la identidad, esa cultura, esa forma de ser que hemos heredado de nuestros padres y abuelos, en este caso catalanes, españoles, otros belgas, franceses, y el querer seguir siendo Europa y no convertirnos en Euravia. Yo creo que eso es algo que los políticos, algunos, tenemos el deber y la responsabilidad de preservar y de denunciar a aquellos que con sus políticas pues quieren cambiar la realidad de nuestros barrios. Eso de Euravia lo dijo por primera vez una periodista italiana, Sí. sí, Oriana Falacci, en los años 90. Venía de la izquierda, de hecho había sido resistente siendo una cría, 10 años en la dictadura de Mussolini, y publicó un par de libros muy interesantes. Se le echaron todo el mundo encima. ¿Pero usted cree que se está confirmando? ¿Europa se está convirtiendo en Euravia? Sin ninguna duda. Solo hace falta pasearse por ciudades, por barrios europeos, donde la realidad, la identidad de esos barrios ha cambiado. Salt, por ejemplo, más de 180 nacionalidades conviven ahí. Hay más carnicerías halals que carnicerías donde podemos comprar cordero o butifarra para hacer la barbacoa familiar el domingo. Y eso es una realidad. Y eso ha sido promovido por los políticos. Han expulsado al comercio local de toda la vida, han expulsado a los vecinos que han crecido y han jugado en las plazas de los barrios, que ahora están llenas de burkas, de velos y de personas que incluso llegan a decir que las mujeres no pueden entrar en sus bares. Y esto pasa en Cataluña, es una realidad. Y nosotros lo queremos denunciar, nos llamen lo que nos llamen. Habla de los políticos como tercera persona, en este caso lo entiendo, usted no se identifica con esas políticas, pero ¿usted cree en conspiraciones? ¿Usted cree que es esto el famoso plan Kalergi, Soros, etcétera, etcétera? ¿O es simplemente un movimiento aquello demográfico? No, claramente hay políticos, hay grandes empresarios, hay grandes empresas que promueven y financian la inmigración ilegal. Es una realidad. Hay grandes empresarios, hay grandes personajes, diría, que condicionan a superestructuras europeas, en este caso, en Bruselas, que tienen claramente la voluntad de que la inmigración cambie la realidad de Europa. ¿Por qué? Porque precarizan el trabajo nacional, hace que los salarios sean más bajos, permiten que los flujos migratorios de alguna manera se normalicen en el peor sentido de la palabra y por tanto ellos puedan pues, seguir ganando incluso más dinero en el norte de África. Es decir, claramente hay no sé qué nombre tendrá ese plan ni quiénes están detrás, pero claramente hay personajes como Soros y muchos otros que tienen una agenda personal y política que impulsan a través de sus marcas y con el dinero que tienen, sin duda alguna. Y el problema es que hay demasiados gobiernos que han comprado y han estado al servicio de esas agendas supranacionales. Pero ahora quienes van a frenar esa sumisión a esas agendas va a ser el pueblo honrado, la gente corriente, las clases populares. Y se va a generar esa revolución de decir, primero nosotros, hay que controlar las fronteras, hay que defender la identidad, los políticos han de servir a los europeos y no a África, ¿no? Porque yo soy político para servir a los españoles, no para servir a argelianos o marroquíes. Oiga, a Meloni la criticaba a todo el mundo, pero incluso el primer ministro británico, que es laborista, se ha ido a verla. Sí, todos. Ahora están yendo todos en procesión a intentar sacarse la foto con Meloni porque se han dado cuenta que el problema que intentaban ocultar, que provocaba sus políticas migratorias, ya no lo pueden ocultar. Y ahora han de ir a la única líder europea que ha logrado bajar
en torno al 60% la entrada de inmigración ilegal, mientras países como España la incrementan un 60%. Pero claro, es una auténtica estafa política ir a ver a la señora Meloni y luego suscribir la regularización de millones de migrantes, como sí ha hecho el Partido Popular y como seguramente hacen muchos de los que van a ver a la señora Meloni, ¿no? Luego, aquí hay que denunciar ese gran acto de hipocresía de unos y otros. Nosotros hace tiempo que defendemos las políticas de la señora Meloni y de muchos otros, como el señor Orbán, como Mateusz Morawiecki en Polonia y tantos otros que han demostrado que cuando se controlan las fronteras, cuando se combate el crimen, los índices de delincuencia disminuyen. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política y eso, por desgracia, pues aquí no, los que gobiernan no la tienen. Habrá que forzarles desde la oposición. Por cierto, con Meloni bien, se rompieron parlamentariamente hablando. Sí, fenomenal. Somos socios preferentes con Fratelli d'Italia, como lo éramos antes cuando estábamos con Giorgia Meloni y con el Frente Nacional. Son movimientos de grupos y no descarto que más pronto que tarde logremos conformar ese gran grupo europeo, ¿no? Donde patriotas por Europa y conservadores y reformistas liderados por Giorgia Meloni seamos uno, porque compartimos muchas políticas y sobre todo la voluntad de proteger Europa frente a aquellos que quieren pues, que Europa deje de ser. Déjeme hacer una última pregunta, señor Ignacio Garriga, y entiendo que usted evidentemente no es de izquierda, me consta, pero ¿por qué sube la ultraderecha en toda Europa? ¿Es quizá porque la izquierda ha desatendido a sus votantes en los barrios populares, en los barrios con mucha inmigración? En principio eran barrios obreros. Absolutamente. Más allá de la etiqueta de ultraderecha, no ultraderecha, que es verdad que a ciertas formaciones políticas que están liderando la disidencia nos han etiquetado con eso de la ultraderecha, supongo que para que algunos tengan miedo a votarnos, pero más allá de la tontería de la etiqueta, claramente los españoles, los europeos, se han dado cuenta que la izquierda tradicional, ¿no? Hablando en el viejo politiqués, se ha convertido en una estafa política, que prometía que iba a defender a los más humildes y a quienes ha defendido ha sido a sus propios intereses. Que el gobierno del progreso y del cambio en cualquier país del mundo liderado por la izquierda, el único progreso y el único cambio que venían a garantizar era el suyo propio, el de sus amigos y el de las grandes empresas que con grandes palabras y grandes lemas pues promovían políticas migratorias, de sustitución, de asfixia fiscal y de enriquecimiento personal. Luego, cuando ya el pueblo honrado se ha dado cuenta que la izquierda es una estafa política, recurre a esas formaciones políticas que defienden, pues eso, la prosperidad de las clases medias y las clases populares, que los que quieran trabajar lo puedan hacer sin ser asfixiados con impuestos, porque la izquierda dice que hay que subir los impuestos, pero no dicen en qué lo destinan, que es para sus fiestas y sus agendas ideológicas. Nosotros queremos bajar impuestos para que la gente honrada tenga más dinero en su bolsillo. Y todo eso, los españoles y los compatriotas del resto de Europa se han dado cuenta que los únicos que pueden defender eso son las formaciones que ya nos definimos como patriotas. Que por encima de todo está, oye, el español en España, el francés en Francia, el italiano en Italia, frente a los que acaban de llegar. Y eso pasa por promover una serie de políticas que en algunos casos la izquierda se había apropiado, pero que nunca acaba de materializar. De acuerdo, señor Ignacio Garriga, muchas gracias. Un placer.